Nosotros estamos en Noche Sin Tregua. Gracias por su preferencia y gracias por acompañarnos. Hemos invitado en esta noche a don Reinaldo Yujra, que es el director general ejecutivo de la ASFI, a quien de verdad le agradezco mucho. No han sido días muy sencillos. Hoy estamos saliendo de un paro de 24 horas. Los choferes al final de la jornada han decidido levantar esta medida de presión que tenía inicialmente una convocatoria de 48 horas. Todo esto a raíz del tema del diferimiento del periodo de gracia, ese acuerdo de 10 puntos que se logra y que se firma la anterior semana. Con ese acuerdo no lo veían conveniente, no estaban de acuerdo con lo que se había avanzado en esos 10 puntos. Pero bueno, ahora le toca a la ASFI precisamente reglamentar ese acuerdo de 10 puntos, el tema del refinanciamiento, el tema de la reprogramación. No se paga interés, no se paga capital. La pregunta es, este es un periodo de gracia, ¿en qué se diferencia al diferimiento que se tuvo el año anterior? ¿Cómo está, don Reinaldo? Bienvenido a Noche Sin Tregua. Qué gusto. Jorge, es un gusto estar en su programa y siempre muy atentos a brindar información para la población. A ver, este proceso de diálogo que hemos entablado desde hace un tiempo atrás con distintos sectores de la población, entre ellos transportistas, gremialistas, productores, etcétera, ha servido para que podamos nosotros evidenciar cuál era la situación de preocupación de los prestatarios, y con base en toda esa información hemos analizado opciones para poder atender sus demandas. Y precisamente el acuerdo con el que hemos firmado con un sector del autotransporte ha significado ratificar esta voluntad nuestra de querer atender estas necesidades. Pero algo importante, Jorge, es que ese acuerdo, si bien ha sido estructurado para este sector, no significa que la norma fuera únicamente para este sector. Esto beneficia a otros sectores. Así es, la norma ha sido emitida ya, no tenemos que realizar ningún trabajo de reglamentación adicional. El 14 de enero, estamos hablando del pasado jueves, ya ASFI ha emitido la normativa que tiene que ver con un ajuste en el reglamento de evaluación y calificación de cartera de créditos. Entonces, en este reglamento ya se ha establecido cuáles son los aspectos de beneficio para el cliente. Y ahora le explico cuál es la diferencia entre este mecanismo de reprogramación y de refinanciamiento que hemos habilitado con la incorporación de un periodo de gracia de 6 meses y su, diferencia con este otro mecanismo del diferimiento. Empezaré por este último. La pasada gestión hemos tenido un periodo de 10 meses desde marzo hasta diciembre en el que se ha aplicado esta medida del diferimiento, que en términos sencillos era simplemente congelar las cuotas que tenía pactada en el plan de pagos el cliente y llevarla a la parte final del plan de pagos. Esta medida también estaba siendo requerida por algunos sectores, entre ellos el autotransporte, pero nosotros hemos diseñado una alternativa bastante más versátil, más flexible y más conveniente para los prestatarios. ¿Qué significa eso? Aplicar un periodo de gracia de 6 meses. En estos 6 meses el cliente no va a pagar ni interés ni capital, ¿no? Que es el mismo efecto que en términos de alivio trae el diferimiento para el cliente. Pero la ventaja adicional es que el cliente tiene opciones para cancelar estos meses que no fueron cancelados de los 6 meses en distintas modalidades. Por ejemplo, clientes que querían o quieren seguir pagando las cuotas originalmente pactadas lo pueden hacer. ¿Qué va a ocurrir en tal caso? El plazo que estaba definido se va a ampliar, de manera que esos 6 meses de periodo de gracia puedan incorporarse dentro de estos otros meses y de tal forma que la cuota se mantenga. Puede ser que, por ejemplo, también requiera una cuota menor. Frente a la situación difícil, su actividad no se ha reactivado y de pronto necesite una cuota menor. El plazo va a ser un poco más ampliado. Puede ocurrir que de pronto necesite inyectar nuevos recursos. Eso se llama refinanciamiento. Entonces va a pedir un recurso adicional a la entidad en función de su capacidad de pago, de sus ingresos actuales y futuros. Puede optar a esta alternativa. Ahora, don Reinaldo, permítame, por favor, para que vamos avanzando, claro que sí. Le explico. No se pagan estos 6 meses, el periodo de gracia de estos 6 meses, ni interés ni capital. ¿Qué pasa? Estos 6 meses se trasladan al final del crédito, o de estos 6 meses que no se va a pagar ahora,
sí se va a pagar interés una vez que pasen los 6 meses. ¿Cómo se maneja? Es muy buena pregunta, Jorge. Estos 6 meses tienen la posibilidad, decía, de prorratearse en todo el trayecto del nuevo plazo, pero de manera que no genere un interés sobre interés, sino el monto. Le voy a citar un ejemplo. Si un prestatario tenía como cuota fija 1.000 bolivianos, durante los 6 meses ha ido acumulando 6.000 bolivianos que no han sido cancelados. Esos 6.000 bolivianos se prorratea en las cuotas que todavía resta por pagar, pero de ninguna manera puede generar interés sobre interés. En eso sí somos claros, la norma prohíbe definitivamente cualquier figura que esté dando un interés adicional, extra, interés sobre interés. ¿Se puede patear los 6 meses al final del crédito? Al final puede optar por lo siguiente, porque da lo mismo, si uno hace el cálculo matemático no va a tener inconveniente. Puede ocurrir que, por ejemplo, el cliente opte por una cuota menor, el plazo va a ser más prolongado y durante todo ese plazo mayor igual se hace una distribución en la cuota aparte. Lo importante es acá que no genere un interés adicional, ¿no es cierto? Porque esta figura de posicionar al principio o al final implica afectar el interés. Y como acá está normado que no pueden generar más interés del que ya han generado en estos 6 meses, por lo tanto es indiferente dónde lo ubiquen, ¿no es cierto? Ahora, ¿por dónde pasa el descontento, la observación, el rechazo de este sector que se ha movilizado durante la semana y que se movilizó el día de hoy, este sector de los transportistas, que quieren que sea exactamente este periodo de gracia igual al deferimiento del año anterior? O sea, que no se pague nada y que no exista un acumulativo. O sea, no entiendo por dónde pasa la observación. En los hechos, el objetivo que buscan los prestatarios es que se le aliviane durante estos 6 meses el de pagar las cuotas. Y eso es lo que se consigue tanto con el diferimiento, pero también con el periodo de gracia. La ventaja de este mecanismo, reitero, tiene que ver en estas opciones que tiene el cliente de cómo elegir el pago de estos 6 meses que no cancela sus cuotas. En el diferimiento prácticamente no hay opción. Ahí usted, si tiene un dinero extra y quiere disminuir su crédito, no lo puede hacer. Si quisiera, por ejemplo, requerir una inyección de capital a su actividad, tampoco lo puede hacer. Entonces, estas situaciones se cierran cuando ocurre el diferimiento. En cambio, en el periodo de gracia se habilitan. Hay una versatilidad de formas por las cuales el cliente puede cancelar estos 6 meses que, reitero, no generan un interés adicional, un extra, un interés sobre interés, como ha sido, digamos, la queja, la preocupación de muchos prestatarios. Ahora, se tomaron 2 definiciones, ¿cierto? La primera definición fue que el periodo de diferimiento del año anterior no se iban a cobrar intereses. Ese fue el primer anuncio que se hizo, que no se cobraba ningún tipo de interés, que ese tiempo que había pasado era un tiempo que no se cobraba ni interés, ni capital, ni nada, y todo iba nuevamente a reprogramar o a reacomodar las cuotas o se pateaba al final. Eso fue lo primero. Y lo segundo fue precisamente el ir hacia este periodo de gracia. Eso fueron 2 acciones que se tomaron en cuanto a este pedido, porque obviamente la situación económica no está fácil, no está sencilla. Pero además se abre la posibilidad de que si una persona no puede pagar 2.000 bolivianos al mes, digamos, en un hipotético, solamente puede generar 1.500, no sé, 1.000, digamos, el 50%, puede ir al banco y decirle: señores, miren, no les puedo pagar 2.000, les puedo pagar solo 1.000, y el banco tendrá que aceptar. Tiene toda la razón, Jorge. Aquí vale la pena aclarar de estos 2 beneficios que usted comenta. Por una parte, el diferimiento que ya se aplicó el año pasado y esas cuotas que quedaron al final se mantienen acá de la misma manera. Eso se queda para el final. Se queda para el final. Aun cuando haya la reprogramación o el refinanciamiento que amplíe el plazo, de todos modos, al final del nuevo plazo van a ir esas cuotas diferidas. Por lo tanto, el beneficio que se le otorgó queda intacto por ese lado. Respecto a la posibilidad de adecuar sus pagos del nuevo periodo de gracia de los 6 meses, evidentemente, como usted señala, el cliente tiene la posibilidad de reducir su cuota. Y en este caso, en su ejemplo, podría decir efectivamente: mi negocio no da como para generar la cuota,
y de pronto una cuota menor es más asequible. Entonces lo que va a hacer es ampliar el plazo. Entonces acá de lo que se trata es de tener empatía. Las entidades tienen que tener también la sensibilidad como para entender la situación de los clientes y adecuar sus cuotas de pago en función a sus posibilidades y su situación económica. Bueno, estoy precisamente revisando, leyendo el acuerdo de 10 puntos. Me llama la atención uno de ellos, bueno, me llaman la atención varios que se los voy a ir preguntando, me llama la atención en el sentido de que usted nos puede explicar un poquito más, con términos muy técnicos, y de pronto uno al tratar de interpretarlo, si no conocer, puede cometer un error o hacer cometer un error a la gente. En el punto 5 dice: los prestatarios que accedan al refinanciamiento o reprogramación, que son las dos figuras que se han habilitado, que así lo requieran, podrán realizar amortizaciones al capital en cualquier momento. Pero no habla de interés, pero sí de capital. ¿Eso qué significa? Le explico. Exacto, por favor. Usted tiene un cronograma de pagos ya definido, ya sea en reprogramación o en refinanciamiento. Pero haga de cuenta que vende su vehículo porque quiere librarse de la deuda, porque finalmente deuda es deuda y hay que pagarla. Entonces, ese dinero que ha tenido de la venta de su vehículo, desea aplicar al capital en cualquier momento. Nada le impide. Te puede decir: señores, quiero pagar este dinero extra que he tenido, entonces reduce el monto del capital y por lo tanto el saldo va a disminuir y las cuotas también pueden ajustarse. A eso se refiere, a la posibilidad que un cliente tenga de aplicar extraordinariamente algún pago y se aplique al capital. ¿No es cierto? Que en el diferimiento no podía hacer eso, no podía hacer un pago excepcional, sino esperar a que termine el periodo de diferimiento y recién regularizar. Esa es una de las ventajas que se ha incorporado. En estos 6 meses de periodo de gracia, amortización a capital. En cualquier momento, no solamente en el periodo de gracia, en cualquier momento de la vida del crédito, usted tiene la posibilidad de hacer cualquier pago extraordinario que pueda generar su negocio. Muy bien. Don Reinaldo, ¿qué pasa en el caso de que algunas personas en este tiempo, hasta antes de que salga este acuerdo, hubieran ya pagado los primeros días, la primera quincena de enero de pronto? Ya pagaron, se prestaron, hicieron lo que hicieron, ya pagaron, pero no pueden seguir pagando y se quieren acoger al periodo de gracia. Las entidades financieras deberán devolver esa cuota. ¿Cómo se actúa en ese caso? A ver, ahí hay situaciones que se han presentado porque había de pronto la desinformación, y es que iba a ampliarse el periodo de diferimiento o en qué consistía este periodo de gracia, etcétera. Lo que se habilita ahí es nuevamente la figura de la reprogramación. Entonces, la reprogramación significa modificar las condiciones del contrato original. En este caso, el plazo se va a ampliar. Esa cuota que ya canceló tiene distintas modalidades. Por un lado, se puede aplicar de forma prorrateada a todas las cuotas que todavía falta por vencer, o le puede aplicar como está actualmente, reduciendo el capital, o simplemente tomar como parte de la primera cuota. Entonces, en este periodo de negociación que tiene el cliente con la entidad, puede establecer cuál es la forma de aplicar de esta cuota. Porque de hecho, una cuota siempre significa reducir el monto del crédito. Pero no puede pedir devolución. No, porque como todavía tiene un saldo vigente, ¿no es cierto? Entonces lo que correspondería es aplicar a las siguientes cuotas. ¿Se lo puede tomar como amortización de capital? Así es, correctamente. Ok, correctamente. Es importante para la gente que está bien. Ahora, quien se acogió al diferimiento puede acogerse al periodo de gracia. Así es una condición sine qua non, primero uno y después el otro, o si de pronto, porque también todo va cambiando y la casuística acá también juega, cada caso es diferente, realmente es un mundo, es un universo. De pronto la persona sí no se acogió al diferimiento porque el año pasado todavía mantenía el empleo, pero en enero hubo algunos recortes de personal, está sin trabajo y ahora no puede. ¿Puede acogerse al diferimiento o una cosa tiene que ver necesariamente con la otra? Sí, en este caso, este plan que hemos diseñado de una reprogramación prácticamente obligatoria con periodo de gracia de estos 6 meses, aplica a los clientes cuyos créditos, cuyas cuotas han sido diferidas, ¿no? Ahí hay una condición. Sin embargo, aquí viene la aclaración. Un cliente, como en el ejemplo que planteaba, que no se ha aplicado al diferimiento porque tenía actividad que generaba
Hoy es la situación diferente, nada impide que pueda negociar con su entidad y establecer una nueva situación, una reprogramación. Ya no está prohibido. Si bien no se aplica directamente, porque no estaba dentro del programa de diferimiento, pero acá las entidades también tienen la opción de negociar igualmente alternativas similares a las que se plantean. Eso le pregunto porque si la situación cambia, una persona que vaya al banco y diga, el año pasado sí podía, tenía trabajo, ahora no tengo, no puede encontrarse con un no. No, así es, correcto. Así es. En realidad no hay una obligación, pero sí se esperaría que la entidad sea empática y diga, bueno, la situación es evidente, y también le conviene a la propia entidad, ¿no?, realizar el ajuste necesario para que el cliente efectivamente pueda regularizar sus pagos en función a las condiciones, ¿no? Nada prohíbe, la norma no le impide, pero sí está sujeto a la negociación con su entidad. Bueno, a ver, a partir de este acuerdo, de estos 10 puntos, unos días antes de que se firmaran estos 10 puntos, conversamos con usted acá mismo, en este mismo set. Así es. Pero decía, no se va a poder, no hay un diferimiento, no se va a poder porque esto pondría en riesgo el sistema financiero. Una vez que se conocen estos 10 puntos, el sistema financiero sale a decir precisamente eso, estamos en riesgo, hay un riesgo de inestabilidad del sistema financiero. ¿Cómo se va a manejar este tema? ¿Cómo se está manejando la relación con Asoban y con el sistema financiero? Si sabemos que esta determinación, por supuesto que va a poner en situaciones un poco incómodas a los banqueros, al sistema financiero en general. Mira, Jorge, nosotros somos una institución del Estado que cumple su trabajo de manera responsable y seria. Para adoptar esta medida hemos hecho las evaluaciones pertinentes y hemos hecho los análisis no solamente en función de las condiciones que requería el prestatario, pero también la situación de los ahorristas, que son, digamos, quienes van a financiar las operaciones de crédito a través de los bancos. Un dato importante, por ejemplo, es que los bancos efectivamente no trabajan con capital que viene de los accionistas del banco, sino con estos recursos que vienen de los ahorristas. Por esa razón, buscamos un sano equilibrio en esta relación. Ahora, el temor de las entidades de Asoban un poco es exagerado en el sentido de que esa figura posible de amenaza no es evidente en los hechos porque nosotros hemos evaluado las circunstancias. Actualmente, todas las entidades cuentan con el nivel de solvencia que exige la norma, incluso algunas están muy por encima de aquello. Nuestra ley actualmente requiere de que el capital con relación a los activos ponderados por riesgo tenga una relación al menos del 10%. Y todas las entidades están por encima del 12%. Hay entidades que están por encima del 20% incluso. Respecto de la liquidez, que también es una preocupación, evidentemente aquí hay una situación de no recibir ingresos por estos meses que va a durar el periodo de gracia. Pero fíjese, del universo total de préstamos que alcanza a más de 28 mil millones de dólares, un poco más del 10% corresponde a los créditos diferidos. Lo que quiere decir que el resto de créditos va a seguir generando los pagos y el regular, digamos, movimiento de ingreso para las entidades. Por otro lado, también es importante señalar que el universo al cual nosotros estamos orientando todo este esfuerzo es a los pequeños prestatarios, aquellos que tienen préstamos, digamos, de monto menor, que en términos de monto no representan una suma importante. Por ejemplo, el caso de las IFDs, que son entidades que atienden a sectores rurales, urbanos, periurbanos, en monto representan un poco más del 3%, pero la cantidad de clientes a las que atienden está bordeando el 30%. Ahora, don Reinaldo, esto va a tener un impacto en el historial crediticio, ¿no? A ver, las entidades financieras prácticamente como que se van a ir un pasito para atrás no va a ser la misma facilidad de entrega de créditos, porque de pronto ahí la situación se pone más difícil, o en los 6 meses van a volver a pedir un poco más. O sea, como que el tema de la entrega, el movimiento crediticio se va a ver paralizado. ¿No teme usted ese efecto? Sin duda alguna no es un momento regular, es un momento excepcional y van a ocurrir seguramente algunos aspectos de pronto que no sean típicos, pero no percibimos que pudiera existir una paralización. ¿Y por qué razón le digo?
Primero porque evidentemente las propias entidades necesitan de esta operativa para seguir generando ingresos y seguir generando las utilidades que también alimentan a las entidades. Entonces, no es algo que pudiera usar, digamos, un banco. No le puede decir, yo le cierro los grifos para el crédito, porque si no, ¿de qué vive? ¿Cuál es la actividad? El segundo elemento es que la propia gente, la ciudadanía, necesita financiamiento para seguir reactivando sus negocios. Y si sumamos todo esto, al final la economía también se va movilizando y se va reactivando. Entonces es un esfuerzo que se está haciendo en condiciones atípicas, pero el propósito es precisamente generar condiciones para que la maquinaria comience a reactivarse y genere condiciones para una recuperación. Toda situación atípica tiene un punto de no retorno, o tiene un punto en el que ya es imposible pasarlo, porque ahí sí empiezas a generar una distorsión del sistema. Y cuando hablamos de un sistema financiero, el sistema financiero de cualquier país, estamos hablando de una cosa muy delicada, muy sensible. Es sensible a los movimientos, sensible a los cierres de empresas, sensible a los cambios de gobierno, es sensible el sistema financiero. Este punto, estos 10 puntos de los que se llegó a un acuerdo, ¿pueden modificarse? ¿Se puede ampliar más? ¿O esta es la frontera que no deberíamos pasar para no generar mayores distorsiones? Le digo esto porque los choferes van a volver a pedir, este sector que no está de acuerdo, van a volver a pedir un diálogo, van a volver a pedir un acercamiento con el Ministerio y con ASFI. Jorge, hemos sido bastante empáticos con todos los sectores con quienes hemos conversado. Unos han sido más proactivos, nos han escuchado, han comprendido y han dicho adelante, esto nos ayuda, nos favorece. Le pongo un ejemplo, ayer estuvimos con dirigentes del sector gremial, a quienes también el sector de autotransporte los estaban incitando para que se sumen a las movilizaciones. Una vez que hemos hecho la explicación, las consultas también han sido absueltas, dijeron claramente esto nos favorece y salieron en conferencia de prensa para afirmar tal situación. Entonces, nosotros hemos abierto todas las posibilidades de cómo estos mecanismos favorecen y claro, al final hemos llegado, como usted dice, a una frontera en la que la situación ha sido que, bueno, hemos extremado los esfuerzos para generar estas condiciones. Más allá de eso, ya sería difícil, si no imposible, llegar a nuevos acuerdos. Ayer, cuando nos volvimos a sentar con el sector que había abandonado el diálogo, les expusimos nuevamente en qué consistían estos mecanismos. Entonces, yo creo que ahí ha habido un poco de cierta postura intransigente de no comprender, de no abrirse de pronto a estas alternativas, y el ministro de Economía, con quien hemos estado dialogando a su cabeza, precisamente ha señalado que realmente no tenemos nosotros en este momento un margen para ampliar nuevos acuerdos, sino que este ha sido de pronto el escenario más razonable que hemos encontrado. Y desde esa perspectiva lo que hacemos simplemente es invitar a los sectores a que puedan analizar mejor la situación y se adhieran a estos acuerdos. Muy bien, Reinaldo, muchísimas gracias. Esta es la frontera, estos 10 puntos son la frontera. Pasar esta frontera podría ser riesgoso. O como en términos futbolísticos se dice, no hay más cintura. No hay más cintura. Ya no hay más cintura. Así es, claro, es un tema bien sensible. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Estimado Jorge, nuevamente el agradecido soy yo porque me permite comunicar información útil a la población. Muy bien. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.